Hablemos con Peláez. ¿Qué tal, amigos? Les habla Jorge Hernán Peláez. Bienvenidos a otro capítulo más de Hablemos con Peláez. Como todos los sábados aquí, en la señal del Canal 1. Siempre con personajes inspiradores. Hoy vamos a comenzar con Lina Triana. Ella es cirujana y fue presidente mucho tiempo de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Representante gremial, vamos a hablar con ella de temas de salud aquí en Hablemos con Peláez. Bienvenidos. Bueno, definitivamente está claro que no hay un consenso en cuanto a lo que se habló de la reforma, por eso todas las situaciones que hemos pasado. Pero si ya vemos qué es el sistema hoy, todos tenemos claro que pues el hecho de que tuviéramos una cobertura casi del 100% era algo muy positivo o muy positivo en el país y en la región. Destacábamos en la región precisamente por eso. Obviamente estábamos teniendo situaciones en la prestación, por retrasos en la prestación, pero en realidad el sistema funcionaba. Obviamente ahora tenemos ya una crisis mucho más grande porque tenemos un déficit cuanto a los pagos en toda la cadena que va a ser difícil de manejar. Una crisis que pues ha hecho que muchos EPS cierren, muchos hospitales tengan que cerrar servicios y el caos pues que estamos viviendo hoy. Es importante recordar a los colombianos que el sistema de salud de nuestro país era un sistema de verdad único, porque teníamos o tenemos la posibilidad de la mejor tecnología, ¿sí? Y toda cubierta por el sistema sin unos copagos altos. Si bien nos comparamos con otros países, hay sistemas de salud que están privatizados con unos copagos altísimos, como los americanos, otros sistemas de salud más estilo europeo, donde la última tecnología no está cubierta. Nuestro país lo tiene todo que si bien también tenemos que mirar que se puede convertir en un baúl sin fondo, porque el sistema de las tutelas hace que se deba prestar el servicio y con la mejor tecnología. Y eso también puede desbalancear un poquito lo que es el presupuesto nacional en salud. Entonces sí tenemos retos para un siguiente periodo, pero lo que sí sabemos es que hay una crisis hoy, ya por todo el sistema de no pagos, que trae pues toda la cadena de la tragedia que estamos viviendo colombiano común y obviamente desde las IPS y EPS, pero tenemos que de alguna manera ver cómo hacemos que este sistema siga con este modelo donde tenemos unos colombianos cubiertos casi al 100%, con una prestación donde no tengamos unos copagos elevados y donde podamos de esa manera disfrutar de la mejor tecnología, pero obviamente que tengamos unos presupuestos nacionales que podamos cubrir como país. Es todo un reto, pero esto es una radiografía de lo que es el sistema de salud nuestro. Recientemente el presidente Petro se refirió a los profesionales de la salud y los señaló de no estar sino haciendo presencia en las grandes capitales y no en lo rural. ¿Qué contestarle al presidente con respecto al tema de los profesionales de la salud en Colombia y las capacidades que tienen? No solamente a nivel de especialistas, sino a nivel de médicos generales, estamos muy bien posicionados a nivel internacional. Si bien muchos médicos desafortunadamente generales intentan salir del país a especializarse y quedarse por fuera, una vez llegan afuera del país son muy apetecidos porque de verdad el colombiano como tal está muy bien preparado en cuanto a medicina y obviamente todos los especialistas. Definitivamente la base de un sistema de salud sólido es la relación médico-paciente y eso es lo que no podemos perder nunca. Definitivamente, hablar de que el médico ya no está con su paciente, pues no sería correcto. Recordemos que cuando uno estudia medicina, tenemos varias cosas y una de ellas es el juramento hipocrático, que se resume básicamente, aunque lo hemos ido transformando, pero básico es dar lo mejor al paciente y no hacer daño. Y como le decía yo, la base en un sistema de salud fuerte es la relación médico-paciente que nunca podemos perder y que siempre vamos a estar ahí, tanto médicos como especialistas, trabajando por lo mejor para el paciente. ¿Qué queremos hoy? Trabajar en consenso por lo mejor. Definitivamente es muy fácil polarizar. Es muy fácil decir que uno no hace o que el otro sí hace o que es culpa de la IPS o de la EPS o del gobierno que no paga o del especialista o médico que no trabaja. Aquí el llamado es a que trabajamos todos por una mejor salud para nuestros colombianos.
Esa es nuestra razón de ser como médicos, vocación de servicio y como gobierno igualmente. Y obviamente una IPS o una EPS prestadora, lo que sea, está trabajando también por eso, por salud. Si bien en este mundo tenemos que obviamente producir dinero, pues obvio, tenemos que vivir de algo, eso está claro. La razón de ser básica, que es el paciente, nunca se puede perder de vista y nunca se puede intentar quitarlo de ese protagonismo. Definitivamente lo más importante es el paciente y la prestación debe ser enviada hacia eso. La idea es que todos vamos de la mano, todo el equipo que logra finalmente esa prestación del servicio. Y ahí quienes estamos incluidos, los especialistas, los médicos, las clínicas donde se presta el servicio, obviamente algún tipo de aseguramiento, como se vaya a llegar a tener el tema, y obviamente el gobierno nacional. Tenemos que trabajar todos hacia un mismo norte, darnos las polarizaciones porque eso es lo que no nos deja avanzar. Doctora Lina, ya que usted lo menciona en su respuesta anterior, uno se imagina un estudiante de medicina o alguien que se está especializando, joven, o alguien que está terminando el colegio y quiere ser médico. Para esos jóvenes que ven un panorama, digamos, estructural de cambio, ¿qué mensaje les puede dar que, digamos, los que vayan a estudiar medicina al final terminan haciéndolo porque les gusta o porque lo saben hacer, por experiencia familiar o porque tienen el don? Pero al final también hay que darles una salida laboral, hay que darles una estabilidad y unas condiciones que hoy se ven inciertas. No es fácil, no es fácil y se ve a nivel en general de toda la educación superior y la medicina no es diferente, que sí tenemos, digámoslo, unos estudiantes que se preguntan si vale la pena o no hacer carreras profesionales y la medicina no es diferente. La invitación es que si de verdad es una vocación de servicio, la tomemos. La salud siempre es algo muy importante en cualquier entorno, en cualquier país. Yo sé que no estamos pasando por el mejor momento, pero necesitamos, repito, un cambio y ese cambio yo sé que tiene que suceder. Obviamente, eh, en los cambios a veces no nos gustan porque es un cambio y nos da miedo, ¿cierto? Es una incertidumbre, un momento de incertidumbre. Pero la salud siempre tiene que estar sólida en un país, más en un país como el nuestro, que si vemos las estadísticas está envejeciendo. Necesitamos, por eso es muy importante cada vez tener una salud más sólida en nuestro país si en verdad queremos trabajar por lo mejor para nuestros colombianos. Una de las cosas buenas que ha pasado en los últimos años en el sector salud es que son de los sitios donde se ha empezado a implementar favorablemente el uso de la inteligencia artificial. Yo siento que en imágenes diagnósticas, en procedimientos, en análisis estadísticos de las poblaciones, bueno, ha habido muchas aplicaciones que ustedes los médicos han venido empezando a utilizar. Cuéntenos un poco, ya en detalle, en el sector salud esta llegada de la inteligencia artificial, cómo va a beneficiar a los pacientes y también a los médicos. Por ejemplo, cuando hablamos de programas de prevención y promoción y educación, la inteligencia artificial creo que es una herramienta muy importante que podemos traer al sistema y que va a ayudar a que el usuario esté más informado y trabaje en su promoción y prevención de esa manera más fácil. Recordemos que una de las situaciones que se encontraban en el sistema era la prestación, claro, la prestación del servicio muy bien, o sea, cuando tenemos la enfermedad, pero lo que es promoción y prevención se había dejado un poquito de lado. Y la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo allí, no solamente a ayudar o llevar de la mano al paciente en la educación, sino también a estratificar y ver dónde se necesita más apoyo y menos apoyo, porque para eso la inteligencia artificial nos da datos que después podemos utilizar para trabajar en esa, donde se necesita más el recurso. Recordemos que el recurso no es infinito, ojalá lo fuera, y lo podemos usar mucho más sabiamente si tenemos esa información de dónde se necesita, acompañado, repito, de sistemas de promoción y prevención. Y también hay algunas de ramas de la medicina donde vemos que cada vez más la inteligencia artificial va a entrar a tomar un papel. La pregunta siempre es, ¿será que la inteligencia artificial va a reemplazar los médicos? Y esa es la que vemos a veces en las películas, que meten el paciente en una máquina y la máquina lo hace todo. Siempre es importante cuando hablamos con los expertos de la inteligencia artificial
que lo más importante es quién hace la estrategia, quién hace las preguntas para que la inteligencia artificial pueda funcionar. Y aquí yo siempre digo que el médico, para los que de pronto no lo tienen en cuenta, el médico es un investigador privado. Es aquella persona que escucha lo que está pasando en ese paciente, la anamnesis. La anamnesis es escuchar a mi paciente, ¿sí? Y darme cuenta que tiene, hacer una impresión diagnóstica, una posibilidad, y después con los exámenes comprobar lo que pasó. Este momento de esta relación médico-paciente, hasta ahora no la tenemos clara cómo va a ser reemplazada por la inteligencia artificial, pero sí la ayuda en la prestación del servicio, como usted bien dice, imágenes diagnósticas y otras ramas de la medicina, y también promoción y prevención y educación del paciente. Otro de los temas, doctora Lina, que seguramente ustedes han debatido entre el grupo de profesionales de distintas partes del mundo, es que los pacientes ahora con las redes sociales y con Google y con la misma inteligencia artificial, pues hay una tendencia grande a la desinformación, a la automedicación y también a personas que no son médicos empiezan a recomendar temas de dieta y recomendar cosas que deberían ser recomendadas por un profesional. ¿Cómo luchar contra ese fenómeno? ¿Qué hacer para que la gente tome conciencia de que eso que está dentro de Internet, pues no es el ideal cuando uno tiene una situación médica? Sí, obviamente hoy tenemos todo a un clic, y eso hace no solo en medicina, sino en nuestra vida en general, que muchas veces podamos tomar decisiones sin tener una evidencia científica clara. Por eso, obviamente, es muy difícil uno, hoy en día, como está el mundo hoy, restringir esa información va a ser casi imposible. Y lo más importante es educar al usuario de que si usted va a hacer o a tomar alguna decisión por un tratamiento, debe primero tener una base científica sólida. Y definitivamente una base científica sólida incluye una persona que tenga esa capacidad de hacer digámoslo, introspección de lo que se está leyendo y ver que esa evidencia científica sí sea válida para poder hacer una recomendación. Ese quien va a ser un experto, y ese experto va a ser una persona que tiene conocimiento, entrenamiento y experiencia en la rama que usted está buscando esa atención, o sea, va a ser un especialista médico. O podría ser un médico general, depende de lo que usted necesite en la estratificación de la patología que usted tenga o de los síntomas que tenga. Pero lo más importante es siempre recordar que lo que podemos hacer nosotros y ustedes, que nos ayudan muchísimo, que son los medios de comunicación, es educar al paciente sobre la importancia de la base científica. Y la base científica, la parte científica que soporta el tratamiento o el manejo que está en ese paciente, es lo más importante, y no solamente el voz a voz de la noticia, digámoslo, de última hora, que no es noticia, sino que se dio por simplemente un dominó de lo que tenemos hoy disponible para la gente en las redes. Y cómo el hecho de no tener o hacerse tratamiento sin base científica nos puede traer situaciones que no queremos en el futuro. Muchas veces decimos, esto es lo mejor porque lo vemos en redes y se repite y nos vamos con eso. Y después, cuando sale la evidencia científica de 10 años, 5 años, 3 años, nos damos cuenta que esa no era la decisión correcta, pero ya lo hicimos. Entonces, para prevenir eso es educación. Yo considero que no hay más sino educar al público para que el público de esa manera sea el responsable de verdad buscar fuentes fidedignas. Hablemos con Peláez. Doctora Lina, gracias por atender el llamado del Canal 1. La nota completa la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Llega el momento de Juliana Duque y sus historias solidarias. Juliana, bienvenida. Hablemos con Peláez. Hola, bienvenidos a este espacio de historias positivas. Hoy queremos resaltar el trabajo de personas maravillosas que se ponen la 10 para sacar a Colombia adelante.
Le damos la bienvenida y nuestros aplausos a nuestro primer invitado. Hablemos con Peláez. Ante el despacho del señor Procurador General de la Nación, se le ha radicado una solicitud para que de manera urgente emita un control de advertencia ante los miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol, quienes han anunciado la intención de modificar los estatutos de la estatal petrolera para que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, abogado de profesión, pudiera desempeñarse como presidente de Ecopetrol. Adicionalmente, a dichos miembros de Junta Directiva se les ha recordado su deber fiduciario, su obligación de las buenas prácticas de gobernanza y que existe una inhabilidad que impediría el nombramiento del ministro de Minas como presidente de Ecopetrol, la cual está consagrada en la ley anticorrupción y se conoce como la puerta giratoria. Esto impide que por espacio de 2 años, después de dejar el cargo de ministro de Minas, el doctor Edwin Palma se pudiera desempeñar como presidente de Ecopetrol. Hablemos con Peláez. Bueno, felicitaciones por esta gran labor y por favor, sigamos inspirando a Colombia. Esto es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días con más historias solidarias. Chao, Jorge. Hablemos con Peláez. Juliana, gracias. La próxima semana más historias solidarias y ahora voy con Carolina Vargas y las noticias del movimiento. Carolina. Hablemos con Peláez. Gracias, Jorge, y muy buenos días a todos. Automotor Co. está estrenando concesionario y además les tenemos actualización sobre el metro de Bogotá. Hablemos con Peláez. Automotor.co anunció la apertura de su nueva sede en el norte de Bogotá, diseñado para ofrecer una experiencia integral a sus clientes a través de ventas, servicios y repuestos. Esta nueva vitrina y taller consolidan el compromiso de Automotor.co con la excelencia en atención al cliente al integrar de manera eficiente su oferta comercial y de postventa. Hablemos con Peláez. Fue presentado ante la Asamblea de Accionistas el pasado martes el nuevo CEO de Nissan, el mexicano Iván Espinosa. Es el primer mexicano en ocupar esta posición de un fabricante de automóviles global. Fue escogido como próximo director ejecutivo ya que es un veterano de la industria con 2 décadas en esta compañía, con amplia experiencia operativa y en ventas. Ingresó a Nissan en el año 2003 y ha ocupado diversos cargos en planificación y en desarrollo de productos, incluyendo la gestión de la estrategia global de Nissan. Su nombramiento coincide con la estrategia de Nissan de acelerar la transición hacia vehículos eléctricos, donde él ha tenido un papel preponderante en la planificación y desarrollo de productos de esa categoría. Adicional al nombramiento de Espinosa, Nissan también anunció cambios en su comité ejecutivo. Hablemos con Peláez. La alcaldía de Bogotá señaló que desde China ya está lista la entrega de los primeros trenes de la primera línea del metro de Bogotá, un proyecto que busca conectar el sur y el norte de la ciudad en 27 minutos. La entrega se realizó el martes 24 de junio a las 8 de la mañana en hora china en la planta Railway Rolling Stock Corporation ubicada en Changchun. La fabricación del primer tren comenzó en 2024 y se extendió por cerca de 9 meses. Durante este tiempo y de forma paralela se avanzó en etapas como la construcción de la armadura, de la estructura, fabricación de vagones, aplicación de la pintura, ensamble de equipos, entre otros procesos que se ejecutaron en los 6 vagones que componen el tren. Optimizar tiempos sin comprometer la calidad ni los detalles establecidos. Hablemos con Peláez. Bueno, esto es todo por hoy, pero a todos ustedes los espero dentro de 8 días acá en el Canal 1 para más noticias de la industria automotriz y movilidad en Colombia. ¡Feliz fin de semana!
Hablemos con Peláez. Todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Hemos invitado a Diego Acevedo, abogado experto en temas laborales, para que nos ayude a entender los impactos de la reforma laboral recién aprobada en el Congreso. Pues un gusto y muchísimas gracias por la invitación. Pues mira, realmente el análisis que hemos hecho no lo hemos hecho solo desde el punto de vista del trabajador, sino también desde el punto de vista del sector productivo del país, y consideramos que obviamente trae unas implicaciones bastante serias. Serias en la medida que pues, los costos de cualquier producción, de cualquier trabajo se van a incrementar notoriamente, sobre todo pues porque se están trayendo a colación nuevos incrementos, se están trayendo a colación nuevos beneficios para los trabajadores que de una u otra manera pues obviamente van a encarecer el costo de la mano de obra en el país. Independientemente de eso, pues también es bueno decirlo que ya todo el sector productivo del país está haciéndose a la idea de debemos acomodarnos a esta situación. Ustedes conocen que ha sido un sector que toda la vida ha estado absolutamente encadenado, concatenado con el tema de vamos a generar empleo, vamos a generar mayor productividad, pero pues ya va a llegar un momento en el cual podría llegar a ser insostenible. Cosas que han sido bastante pues dramáticas y que han generado bastante controversia en la actualidad es todo el tema de los incrementos en dominicales, festivos, las jornadas adicionales. En ese punto es absolutamente positivo, por ejemplo, lo que vimos en la reforma, que ya no nos están exigiendo a nosotros tampoco el tema de tener que pedir una solicitud para trabajar horas extras, pero nos castigan en caso de que alguien llegara a decir que no le pagaron una hora extra. Nos van a abrir investigaciones y si llegaran a generar algún tema de realmente X sector no pagó, X empresa no pagó, nos van a sancionar con la imposibilidad de elaborar horas extras durante 6 meses, cosa que es absolutamente irrisoria porque en el movimiento económico del mundo pues se van a tener que generar horas extras sí o sí. Los dominicales, pues evidentemente se van a encarecer. Esto lo que va a hacer es que evidentemente la gente, pues vamos a tener que hacer algo o generar unos turnos solo para domingos, o vamos a tener que empezar a generar algunas figuras de no abrir los domingos, pero sí o sí, el 100% que se está generando como incremento hace muchísimo más costoso la nómina para cualquier empleador. Otro punto que es de resaltar y que pues ustedes lo han escuchado bastante en los últimos días es todo lo que tiene que ver con el tema de los aprendices. Si bien es positivo desde el punto de vista del aprendiz en la medida que se le está generando la posibilidad de tener una cobertura total en seguridad social, particularmente en todo lo que tiene que ver con el tema pensional de origen común, pues hace que se incremente la carga para las compañías, en la medida que lo está viendo ya como un contrato más laboral, una especie de contrato de trabajo, pero pues nos va a incrementar los costos de lo que es el apoyo de sostenimiento que tenemos que empezar a pagarle a estos aprendices del SER. Entonces, en ese orden de ideas, pues obviamente nos va a estar encareciendo la situación. Otro punto que se me viene en este momento y que hemos hecho un análisis porque nos genera bastante preocupación en empresas grandes es, de hecho, ni las podríamos llamar grandes, medianas empresas. Todas aquellas empresas que tengan más de 100 trabajadores tendrán que entrar a contratar personas con discapacidad, por lo menos 2 personas con discapacidad. Y aquí viene una primera discusión, es que la ley no define qué hay como discapacidad. Podríamos hablar que es una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, pero la Corte Constitucional ha tenido unas zonas grises en las que dice eso no es discapacidad, es tal vez alguien que no tenga la misma posibilidad de ingresar al sector productivo del país. Y no es que no estemos de la mano en contratar personas de ese tipo. Lo que sucede es que esto genera mayores costos en la medida que nos toca hacer una serie de cambios estructurales en las compañías, empezar a mirar cómo hacemos para que esas personas se involucren, empezar a mirar adicionalmente que eso es un sí o sí gente que tenemos que contratar y que va a generar una carga adicional desde el punto de vista de la nómina.
En cuanto a los permisos, pues hay permisos que, pues, si bien venían ya trabajándose de manera muy informal, ya quedan claramente establecidos en la norma, particularmente el permiso para todo lo que tiene que ver con citas médicas. Simplemente tendrán que tener un certificado de la asistencia médica. Para nadie es un secreto que conseguir un certificado para la asistencia médica no es nada del otro mundo, bastará de verdad con un médico y de ahí en adelante pues está absolutamente claro que pues, la persona tiene el permiso para ausentarse. Y hay un permiso que se ha discutido bastante y que generó bastante controversia, muy buena controversia en el momento en el que se estaba debatiendo la reforma, y era todo lo que tiene que ver con el tema de asistencia a los colegios como acudiente. Pues sí o sí, en algún momento de la historia, pues uno lo daba desde el punto de vista de la empresa como, oiga, el hijo tiene que ir asistido por sus padres. Hoy en día ya es un derecho y como derecho, pues evidentemente vamos a tener que empezar a mirar todas estas políticas de permisos a efectos de cómo hacemos para que realmente los padres puedan asistir. De hecho, dice los padres. Aquí lo que se debate es, ¿será necesario que vayan los dos o simplemente con que vaya uno será suficiente? Y pues ni qué decir del tema de la prevalencia que se le da en la reforma laboral a los contratos de trabajo a término indefinido. Ustedes han escuchado cómo, si bien se avalan los contratos de trabajo a término fijo y los contratos por obra o labor, se les genera un periodo específico de duración en el tiempo, y después de ese periodo específico, que en la norma me refiere a 4 periodos, ya se tendrá que convertir por lo menos un contrato de trabajo de 1 año en los contratos de trabajo a término fijo. Y de ahí en adelante, a partir de la 4ª prórroga, pues tendrán que ser contratos a término indefinido. Obvio, esto hace que sea mucho más costosa la nómina, en la medida que pues, cualquier terminación de contrato de trabajo sin justa causa llevará implícita la indemnización de un contrato de trabajo que pues ustedes la conocen, dependerá de la antigüedad y del tipo de salario. Y en tratándose de trabajos, de contratos de trabajo a término por la vigencia de la obra o labor, pues lo que nos dice la norma es que si no se cumple con los requisitos de estarlo por escrito y de tenerlos debidamente especificada la obra o labor en el contrato, pues se convierte en un contrato de trabajo a término indefinido con el costo adicional que les estoy indicando respecto de las indemnizaciones que me puede estar generando la norma. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues si bien es una norma que se da desde el punto de vista del trabajador con unos puntos bastante positivos, y de hecho ustedes escucharon cómo era volver a recuperar una serie de derechos que tenían los trabajadores en algún momento histórico, que esto es hace más de 25, 30 años, que teníamos un movimiento económico absolutamente diferente, el traerlo eso hoy en día hace que sea mucho más costoso. Una que nos falta citar acá y que es bastante fundamental es todo lo que tiene que ver con el tema del trabajo nocturno. Ya no comenzamos a elaborar horas nocturnas a partir de las 9 de la noche, sino que pues se logró que fueran a partir de las 7 de la noche. Evidentemente esas 2 horas hacen que tengan un recargo adicional, y ese recargo adicional sí o sí, sobre todo en el sector productivo, hará que la nómina se encarezca. Entonces, si vemos, pues si bien los empleadores estamos jugándonos al tema de mantener la empleabilidad, de generar nuevas fuentes de empleo, pues sí se ha visto con bastante preocupación que pues los costos de la nómina y el mantener estos contratos, lo que se está debatiendo desde los gremios y lo que se está ya anunciando desde los gremios es que estamos absolutamente comprometidos, y ese compromiso hace pues que nos tengamos que acomodar y tengamos que buscar las mejores figuras jurídicas a efectos de continuar con los contratos de trabajo que tenemos, y ojalá poder generar unos nuevos contratos de trabajo al fin de que pues tengamos mayor formalidad en el trabajo, en la empleabilidad, y de esta manera pues el progreso del país pueda generarse en los términos que todos estamos esperando. Eso sería, Jorge, básicamente lo que tenemos hoy en el radar. Abogado, gracias. La nota completa la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Ya regresamos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Andrés Otero es consultor internacional de temas de riesgos, de temas de seguridad jurídica especialmente, y también columnista del diario La República. Acaba de publicar una muy interesante columna. Andrés, bienvenido. Hablemos con Peláez.
Hablemos con Peláez. Muchas gracias a usted, Jorge Hernán, por invitarme y a su querida audiencia. Así es, Jorge Hernán, yo la llamé choque de trenes y lo que yo vengo diciendo de tiempo atrás en muchos de mis columnas de La República es que este gobierno realmente nunca está interesado en las grandes reformas sociales. La muestra es que la semana pasada el Congreso termina aprobándole una reforma laboral mucho más progresista que la que el mismo gobierno quería, pero aún así el gobierno no solamente no ha derogado el famoso decretazo con el que buscaba convocar la consulta popular, sino adicionalmente ahora el maquiavélico jurista Eduardo Montealegre habla de una posible constituyente. Y yo creo que lo grave de todo lo que estamos viviendo es que el gobierno lo que está haciendo con estos intentos es poner a prueba la institucionalidad del país. Y por eso yo dije que es muy preocupante, ya sea el tema del decretazo o el tema de la papeleta, porque lo que él busca es que haya un choque de competencias entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional sobre quién tendría la competencia para revisar dicha convocatoria. ¿Y por qué lo hace el gobierno? Yo digo que el gobierno ha perdido la calle, como lo hemos visto en las últimas marchas que ha convocado el presidente Petro, aún trayendo a los indígenas y aún tratando de ofrecerle dádivas a los sindicalistas, pues cada vez es menos la gente que le sale, mientras que la oposición con la marcha del silencio mostró que de manera civilizada sí se puede convocar al país. Entonces yo creo que en la medida que el gobierno ha perdido la calle y ha perdido esa capacidad de amedrentar a la sociedad con violencia y con protestas y con primeras líneas, pues hoy en día no le queda otra que tratar de deslegitimar a las instituciones que lo pueden frenar. Y para mí particularmente, yo creo que los colombianos hoy en día tenemos una gran esperanza en las cortes, en nuestras altas cortes, de que sean nuestros juristas y nuestros magistrados los llamados a ponerle un freno a este gobierno y que defiendan la democracia para asegurarnos que el 2026 tengamos unas elecciones libres, transparentes y democráticas. Pero dicho eso, yo creo que este gobierno lo que busca es muy lo contrario. Como bien usted dice, ya no solamente el presidente no tiene la vergüenza de aparecer en tarima con delincuentes, sino que los grandes beneficiarios del caos que ha creado este gobierno, de la falta de gobernabilidad, de la incompetencia para ejecutar el gasto público, son los grupos al margen de la ley, son los grupos de delincuencia organizada, es el narcotráfico. Porque en la medida que un gobierno no opera y no actúa, la criminalidad coge mucho más fortaleza, las economías ilegales y las economías informales hacen que la gente dependa de ellas. El país, por eso es que uno ve un poco espejismo en materia económica, porque un país tan desencuadernado no debería estar tan bien económicamente. Entonces, todo esto yo digo que es un caldo de cultivo para lo que quiere el presidente en este último año, que es generar más división, más polarización, más violencia, para que los candidatos que empiezan a surgir no solamente se vean amedrentados. Yo creo que el atentado a Miguel Uribe es un mensaje muy fuerte para todos esos colombianos que quieren participar en política y que quieren lograr un cambio para Colombia. Pero adicional a eso, yo digo que los criminales siempre ven en estas oportunidades nuevos procesos de paz, nuevos esquemas de beneficio para los delincuentes, como lo vimos con el proceso del 2016. Entonces yo digo que los grandes ganadores son ellos y por eso para ese grupo de gente una posible constituyente es música para sus oídos. Y desafortunadamente yo digo, yo tengo casi que su edad, Jorge Hernán, y un poquito mayor, pero digo que nosotros crecimos de de paz en proceso de paz. Entonces, tristemente, Colombia le encanta llegar a estos nuevos acuerdos, le encanta creer que el problema está en las reglas y en las leyes, cuando realmente yo creo que está en la voluntad política de actuar y de lograr los cambios que necesita el país. Hablemos con Peláez. Momento de la pausa. Andrés, ya regresamos con usted aquí en Hablemos con Peláez.
Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y el resto de la nota con Andrés Otero aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Tal cual, Hernán. Yo trabajo para muchos inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, empresas grandes en el sector minero energético, fondos de inversión, infraestructura, etcétera. Y muchos de los empresarios, digamos, yo digo que están con la espada a la pared, en el sentido de que por un lado ellos piensan en el deber ser, piensan que se viene un proceso democrático, piensan que ya ven un poco el final de este gobierno progresista sin mayores logros legislativos y como tal empiezan a planear lo que sería el desarrollo y el crecimiento de sus empresas y sus industrias a partir del 7 de agosto del 2026. Pero por otro lado, también les preocupa porque ellos al final del día responden a unos accionistas, a lo que se llama unos stakeholders. Y en ese sentido, pues tienen que explicar un poquito la situación de Colombia y por qué están decidiendo invertir, seguir invirtiendo en el país, seguir contratando, viendo proyectos de expansión, etcétera. Y ahí es donde se dificulta. Entonces, muchos de esa clientela viene a nosotros. Digamos, yo como le explicaba, yo me dedico mucho a apoyar a empresas en lo que se llama apoyo en litigio. Y yo diría que dos temas que son primordiales para generar confianza inversionista son uno, la seguridad física, que ya empezamos a ver otra vez en Colombia un retroceso casi a finales de las épocas de los noventas, donde el país casi que se declaró inviable o como lo denominó en su momento Hillary Clinton, un estado fallido. Y tristemente otra vez vemos a mucho empresario en Colombia, en especial a nivel regional y a nivel rural, siendo extorsionado por estos grupos delincuenciales. Entonces la posibilidad de seguir operando tranquilamente cada vez se hace más difícil para los empresarios. Entonces yo digo que el tema de seguridad física es crítico, pero el más importante y es donde yo más me muevo es en el tema de seguridad jurídica. Es la tranquilidad que tiene un empresario que si tiene un problema en una licitación, que si tiene un problema en un contrato, que si tiene un problema en materia regulatoria con un gobierno, puede acudir a las instancias judiciales a solucionarlo, que los organismos de control y los organismos regulatorios como las superintendencias son instancias donde esos empresarios pueden dirimir sus diferencias, sus conflictos, también pueden acudir a la rama judicial, al arbitraje internacional. Y cada vez más lo que se ha visto en el deterioro de la situación de este gobierno es que esa seguridad jurídica se ha ido perdiendo. Entonces, en esa medida, esos dos elementos hacen que el factor de confianza inversionista tan importante para un país como Colombia, que tiene todo por hacer, que tiene una población de más de 50 millones de habitantes, que venía de salir de un conflicto armado de más de 50 años, donde mucha gente tiene la esperanza de no solamente poder tener un trabajo digno y bien remunerado, sino mucha gente joven tiene esta mentalidad emprendedora de las nuevas generaciones. Y lo triste es que esa gente se encuentra y choca contra un gobierno y un Estado que cada vez hace más difícil poder hacer empresa. El sinónimo de empresario, este gobierno lo ha convertido en una connotación negativa. Y eso hace que sea muy difícil que cualquier persona, sea el que quiere montar un puesto de empanadas o una panadería, hasta el que quiere meterse en un negocio de tecnología o algo mayor, tenga dificultad para poder realmente hacer empresa en Colombia. Entonces yo diría que esos son los grandes retos de los clientes hoy en día. Entonces nuestra labor en lo que yo hago como investigador privado para empresas es ayudarlos a recoger información y que tomen decisiones informados. Yo digo que un empresario que toma decisiones bien informado
pues puede tomar riesgos y Colombia definitivamente es un país de riesgo y eso no quita que la gente siga teniendo esperanza, que los gremios sigan teniendo esperanza, que los grandes empresarios sigan teniendo esperanza, pero yo creo que se nos viene un año de mucha dificultad y como colombianos lo que queremos es nuevamente pasar la página para que Colombia realmente explote todo ese potencial que tiene aprisionado por tantas décadas. Andrés, se conoció hace pocos días una circular de la Superintendencia de Notariado en donde cambia las reglas para poder vender un predio rural. Hay toda una estrategia que uno ya se da cuenta que en algunas zonas del país eso que usted llama seguridad jurídica no existe para los dueños del campo. Y creo que la gente se ha ido dando cuenta de eso un poco de manera sorpresiva cuando va a tratar de vender un predio, una finca. Hay algunas que están, digamos, entre comillas, con nuevos requisitos para poder ser traspasadas o poder ser vendidas. Inclusive eso ya fue demandado por algunos abogados ante el Consejo de Estado. Estas circulares que de pronto se expiden y no son tan publicitadas en los medios, pues me imagino que preocupan a todos los empresarios que tienen algo que ver con el campo. Completamente, Jorge Hernán, y no solamente con el campo. Usted toca un tema que es muy apremiante y que yo diría que eso viene desde muchas de las reformas que se hicieron para el proceso de paz con las FARC en el tema de restitución de tierras y restitución de víctimas, en la medida que la propiedad se volvió relativa, con esta idea de que el conflicto armado llevó a que mucha gente se hiciera dueño de la tierra nuevamente o aprovechándose de la situación que vivían muchas de estas personas en áreas rurales o por el mismo conflicto armado. Eso ha hecho que un gobierno progresista como este utilice las superintendencias y los temas en materia regulatoria para volver mucho más relativa esa titularidad de la propiedad. Entonces, lo que usted dice ahí, claramente vemos un campo donde hay mucha incertidumbre jurídica, donde cualquier persona, digamos, al final cuando uno piensa en la violencia en el Catatumbo o en el Caquetá, uno dice la única manera que vamos a poder sacar al país adelante es si llega inversión privada, pero mucha de la inversión privada no puede llegar a estas zonas a comprar predios o a invertir en el sector rural por parte de esa incertidumbre jurídica. Pero eso que usted bien lo pone en el sector rural, yo me voy a atrever a decir algo un poquito más osado y yo lo llamo es una expropiación sin indemnización. Cada vez más vemos cómo este gobierno ha ido interviniendo diferentes industrias y diferentes empresas, según ellos, por el interés general, pero realmente lo que hemos visto en el sector energético, donde han intervenido más de 8 empresas de servicios públicos domiciliarios, lo que estamos viendo en materia energética y de gas, donde cada vez, ya sea la CREG o la Superintendencia de Servicios Públicos, le impone unas auditorías y unos niveles de intervención a los empresarios en ese sector. Lo vemos en su misma industria, por Hernán, de los medios de comunicación, donde este es un gobierno donde la Superintendencia de Industria y Comercio no ha tenido temor de intervenir a los medios de comunicación. Entonces, yo diría que lo que vive uno en Colombia es muy preocupante y muy apremiante porque, digamos, acá nadie ha querido hablar de lo que es un gobierno tipo Venezuela de nacionalizaciones y de expropiaciones, pero yo sí creo que cada día vemos más lo que está sucediendo en diferentes sectores y yo sí me preocupo, insisto, yo creo que va a depender de la rama judicial de poder ponerle el tate quieto, como usted bien decía, hay muchos abogados demandando algunas de estas regulaciones, algunas de estas medidas del gobierno, y yo sí espero que la rama judicial frene eso y le devuelva la confianza a los inversionistas. Pero hoy mi gran preocupación, trabajando para muchos clientes, es que si no es en el arbitraje internacional y en demandas contra el Estado colombiano, pues es poco lo que pueden lograr a nivel local. Hablemos con Peláez. Andrés, muchas gracias. Les habló Jorge Hernán Peláez. Recuerden que todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Nos conectamos el próximo sábado. Sigan con la programación del Canal 1 y feliz fin de semana. Hablemos con Peláez.